No debe ser ajeno para el creyente, para cada cristiano, cada uno de nosotros, el saber, el conocer que en la celebración de Halloween y en el Día de Muertos, en México y en otros lugares del mundo, ¿verdad?, hay rituales satánicos, ocultos, entre los cuales inclusive pues hay sacrificios de niños, sacrificios humanos, de bebés. No pasa en todo, pero hay mucho de eso. Sigue sucediendo y sucede, aunque no tengamos noticias después de eso, pero sabemos que pasan estas cosas, ¿verdad? Hay sociedades secretas, hay sociedades abiertamente de Satanás que hacen estas prácticas. Ahora, eso es una realidad, obviamente, como vemos aquí, ¿verdad?, que por lo que debemos estar vigilando y en oración, inclusive en ayuno, especialmente en estos últimos tiempos. ¿Por qué últimos tiempos? Porque el poder del enemigo pues se va acrecentando más, ¿verdad? A medida que se acerque la venida del Señor, las cosas ocultas se van a tomar más poder. Sin embargo, hermanos, junto con esta realidad, hay otra que proviene de lo mismo, del ocultismo y del demonismo, pero que es mucho más sofisticada, ¿verdad?, más enmascarada, con ropajes de ciencia, de modernismo, como vimos la vez pasada, que sobre prácticas de la nueva era, pero aún otras, hermanos, que están pasando hoy en día en aras de la ciencia, y que sin embargo los que están metidos en eso piensan que es algo científico, es algo moderno de estos tiempos, es algo que, ¿verdad?, que tiene que ver con el avance que el hombre ha tenido, pero que nosotros podemos saber que tiene que ver con Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en esta conferencia. Esta realidad, que no es la grotesca, ¿verdad?, de los aquelarres y los sacrificios de niños y todo eso que están pasando, pero no tiene ese lado, tiene un lado más sofisticado. Se está desarrollando ante nuestros propios ojos, ¿verdad?, sin que lo veamos, y están preparando el camino, todas esas actividades, muy rápidamente para que aparezca en escena ese personaje nefasto que nos dice la Escritura, que lo describe como el anticristo, que ha de aparecer, ¿verdad? Ahora, mucho de esta conferencia, una parte grande, está tomada son textos, una parte de textos de un libro que se llama Exo Vaticana, y ahí tienen la portada de ese libro. Los autores son Chris Putman y Thomas Hall, del 1 de enero del 2013. El documento completo se los puedo mandar por internet, si lo solicitan, si lo quieren. Les puedo decir el sitio para que lo bajen. Y hay uno que yo, bueno, es el mismo original, pero lo resalté algunas partes con color amarillo en la computadora, no con color, ¿verdad?, sino con los colores de la computadora, en algunas áreas que son importantes, o le agregué unas notas que también están resaltadas entonces si quieren esas notas me dicen, se las envío. Aquí nada más vamos a ver partes. El libro tiene 175 páginas y les recomiendo que lo tengan, lo lean, ¿verdad? Es muy, muy interesante y amplía muchísimo más lo que vamos a ver hoy. Está en español, está en inglés también, si alguien lo quiere, está en español, en formato de Word o en PDF. El demás contenido de la conferencia pues son investigación que yo hice en base a la Escritura, sobre todo la palabra de Dios, y de otros temas relacionados con esto. Bien, entonces vamos primero, hermanos, a estas siglas que
conjunto dicen el nombre de nuestro adversario, Lucifer, ¿verdad? Y Lucifer, como tiene ahí en sus hojas, está en inglés, Large Binocular Telescope, todo eso, no se lo voy a leer todo, que significa gran telescopio binocular infrarrojo con cámara y unidad de campo integral para investigación extragaláctica. ¿Sí? Y es un instrumento, dice, refrigerado conectado a un telescopio que está en Arizona. Aquí pueden ver, ese es el telescopio Lucifer, se llama, es de rayos infrarrojos, está conectado a otro telescopio normal. Y lo que están buscando es, como dice las siglas, investigación intergaláctica. Y es llamado así, Lucifer, no fue casualidad que salió ese nombre, sino qué coincidencia, ¿verdad? Que es Lucifer. Está nombrado así por el diablo, cuyo nombre pues significa estrella de la mañana. Es el nombre que tenía Satanás antes de caer, que quiere decir portador de luz o lucero de la mañana, pero que sigue siendo del enemigo, sigue siendo del adversario de Dios y nuestro. Ese lugar, hermanos, el telescopio ese y el otro, bueno, ahí lo están viendo, está en el monte Graham, en Tucson, Arizona, pero pertenece al Vaticano. Los que trabajan ahí son jesuitas, sacerdotes jesuitas, astrónomos o científicos, y el lugar en sí, ¿verdad? Y todo el telescopio pertenece a los jesuitas. Ese lugar, Monte Graham, es un monte que los indios de ese lugar, no recuerdo, no apunté cuáles son los que están ahí, pero ellos consideran ese monte desde muchos siglos un monte santo, un monte donde han tenido muchas revelaciones y les hablan los espíritus y cuánta cosa. Entonces ahí fueron a poner los del Vaticano este telescopio, ¿sí? Ahora, entre las investigaciones más importantes, hermanos, que están teniendo lugar con los astrónomos del sitio del Vaticano, es la búsqueda de la identificación de ciertos planetas extrasolares y de inteligencia extraterrestre avanzada. Ya en la conferencia pasada vimos que los extraterrestres o de los ovnis y todo eso no vienen de otras galaxias, no vienen de otros mundos, son los mismos demonios que obviamente pues sí habitan en esos lugares, pero no son razas de alienígenas, son demonios que se hacen pasar por diferentes razas. Entonces estos científicos pues están teniendo o queriendo tener una comunicación, o ya la tienen con ciertas entidades así y gobiernos de la Tierra, pero lo que son demonios con lo que están teniendo esa comunicación, ¿sí? Ahora, un astrónomo líder que ha trabajado en la NASA inclusive y es profesor de la Universidad de Harvard, él es el jesuita Guy Consolmagno, ahí tienen su foto de él, muy carismático, ¿verdad? Pero es un jesuita y él es el director o el líder, ¿verdad? de ese observatorio. Y él afirma, hermanos, que él y el Vaticano están considerando, en relación con el descubrimiento de extraterrestres avanzados, que las sociedades contemporáneas, todas las sociedades de hoy en día, dice, muy pronto miremos a los extraterrestres a ser salvadores de la humanidad, ¿verdad? El mensaje que algunos extraterrestres, según ciertos sitios, están haciendo es que son salvadores del ser humano, que están preparando al ser humano para pasar a una dimensión distinta, para dar un salto en la evolución, para salvar al hombre de sí mismo, de guerras y todo eso, y ayudarlo a que pase a una comprensión mejor y a
una hermandad, ¿verdad?, con todas las demás galaxias y cosas. Ese es el mensaje que extraterrestres están dando, según. Y este hombre, junto con los otros del Vaticano, están tratando de tener esa comunicación, y es lo que dice que están trabajando en eso con el fin de que las sociedades lleguen a un punto donde miremos a los extraterrestres a ser salvadores de la humanidad, ¿sí? Ahora, fíjense hasta dónde llega este asunto. Este astrónomo superior del Vaticano, Guy Consolmagno, dice que él aduce que la misma Biblia y la historia antediluviana, antes del diluvio, habla de los Nefilim bíblicos. Más adelante les voy a explicar qué es y vamos a ver la escritura, que ahí sí tiene razón. Pero él habla de que esos seres, los Nefilim, pues tuvieron un intercambio con el ser humano, y es un ejemplo, dice, de la clase de hombres salvadores del espacio, a los que pronto, dice, podríamos recurrir como en busca de salvación, el ser humano, ¿sí? De salvación no está hablando en los términos cristianos de ser salvo, está hablando de salvación del planeta, salvación de la sociedad, de la raza humana, ¿sí? Ahora, esa afirmación tan increíble de un jesuita, solamente superada, hermanos, por lo que dice a continuación. No sé si se los puse ahí. Sí. Pero en Juan 10:16 dice, el Señor Jesucristo dijo en la Biblia: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer también, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Sí? La interpretación de ese versículo, cuando lo dijo Jesucristo, él estaba hablando a los judíos, y cuando dice tengo otras ovejas que no son de este redil, se estaba refiriendo a los gentiles, que todavía no era el evangelio para ellos, pero que también iban a venir a ser un pueblo. Esa es la interpretación primaria y correcta de la escritura. Pero este hombre la transforma y está diciendo lo que dijo Jesús, es que esas ovejas que eran de otro redil serían gente extraterrestres que iban a venir, y que también, dice, iban a ser parte del rebaño, ¿sí? Entonces así se tergiversa la escritura. Ahora, él escribe, Consolmagno escribe, dice: tal vez no es tan descabellado el ver la segunda persona de la Trinidad, Señor Jesucristo, el Verbo, que estaba presente en el principio, llegando a poner su vida y volverla a tomar, dice, no solo como el Hijo del Hombre, sino también como un hijo de otras razas. ¿Sí? Ahora, los autores de este libro se preguntan, dice, ¿los estudiosos del Vaticano realmente creen que Jesús pudo haber sido el niño estelar de una raza alienígena? Y para respuesta de eso, este hombre, Consolmagno, y otros jesuitas, dice, secretamente sostienen que la Inmaculada Concepción, cuando se gestó el Señor Jesús en María, dice, fue en realidad un escenario de secuestro en el que María fue fecundada por un extraterrestre, dando a luz al híbrido Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso les dije que nos iba a parecer increíble lo que se está diciendo y pensando, y este no es cualquier gente, ¿verdad? No es uno de la calle que se le ocurrió y quiere ser popular y eso, no, eso es un científico, ¿verdad? Entrenado, obviamente, él tiene muchos estudios, de doctorados y eso, y es jesuita y es jefe de este departamento, y pues hay mucha gente bajo él y están pensando lo mismo, están diciendo estas mismas cosas y lo están creyendo que así es. Dice, estas declaraciones no son sino la última de una serie de recientes comentarios por numerosos astrónomos del Vaticano, confirmando una creencia cada vez mayor o conocimiento interno, en el sentido de que en un futuro próximo se hará la divulgación de la vida extraterrestre
incluso vida inteligente, y que este encuentro no estará en contra de la autoridad de la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? O sea, ellos están buscando posicionarse en esa nueva era que viene, y dice, no va a estar en contra lo que los extraterrestres con la autoridad de la Iglesia Católica. O sea, no van a chocar, vamos a estar de acuerdo, dice, vamos a cooperar con ellos y trabajar con ellos. Y pues sabemos en la Biblia que habla de el falso profeta, y nuestra Biblia, ¿verdad? Y pues aquí lo están ya casi aceptando, ¿verdad? Aunque sin saberlo ellos. Bien, esto refleja, hermanos, cómo algunos teólogos del Vaticano aceptan la posibilidad de que pueda existir una especie extraterrestre que es moralmente superior a los hombres. Ellos piensan que los que vayan a venir van a ser superiores, y piensan, dice, más cerca de Dios de lo que están los seres humanos caídos, y que en consecuencia pueden venir a evangelizarnos, ¿sí? Porque ellos nunca pecaron. Entonces ellos están más cerca de Dios, conocen más cómo está el universo y eso, son superiores a nosotros, entonces nosotros tenemos que estar en sujeción a lo que estos seres digan. Ahora, piensen, hermanos, desde el punto de vista que nosotros sabemos que estos extraterrestres son demonios. Entonces están preparando a la gente para que esté bajo ellos y no tengan ningún problema en aceptarlos como superiores, como dioses, como gente que pueden manejar y gobernar al ser humano. ¿Sí? Ellos lo están pensando como si fueran de otras razas superiores, pero nosotros sabemos son demonios. ¿Sí? Entonces ellos dicen, ellos pueden venir a evangelizarnos. Déjenme ver esto. Bueno, voy a llegar hasta acá y luego preguntas. Este padre, Guy Coslomagno, afirma, dice, cualquier extraterrestre que encontremos aprenderá y cambiará a partir de su contacto con nosotros, tal como nosotros vamos a aprender y a cambiar del contacto con ellos. Eso es inevitable. Y van a estar con nosotros, dice, evangelizándonos. También este contacto por inteligencia no terrestre ofrecería nuevas posibilidades de una mejor comprensión de la relación entre Dios y toda la creación. Bueno, es lo que él dice textualmente, ¿verdad? Lo está diciendo en esa manera. Entonces el punto es, hermanos, que los antiguos escritores de la Biblia, como todos los pueblos de la antigüedad también, estaban conscientes con la posibilidad de que otros seres inteligentes pudieran existir, ¿verdad? La Biblia habla sobre eso, pero son demonios o ángeles. Sabemos, por ejemplo, que los demonios, de acuerdo a la Biblia, pues en el Antiguo Testamento se manifiestan, están ahí, son vistos también como la dinámica que está detrás de la idolatría, de las guerras en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues todos los enfrentamientos que tuvo Jesús con demonios, ¿verdad? No podemos negar eso, y la influencia que tiene en la sociedad, en el ser humano. Hay textos también que se llaman extrabíblicos, que no son propiamente de la Biblia, pero que son historia o son otros libros. Los primeros padres de la iglesia también, después de los apóstoles, ellos refuerzan esa creencia de espíritus malignos que intentan frustrar la voluntad de Dios en la tierra, tanto a nivel de personal como en hogares, en la iglesia, en el gobierno, en la sociedad, ¿verdad? Esta intrusión, hermanos, estamos hablando de los demonios, y que jesuita dice que los escritores de la Biblia ya sabían de esto y había sucedido en el pasado. Esa intromisión que habían intentado antes los demonios para frustrar los planes de Dios acerca del Mesías. ¿Se acuerdan que la Biblia dice en Génesis 3:15 que le llamamos el protoevangelio, donde Jesús le dice a Satanás, le está hablando a la serpiente, pero en realidad es a Satanás,
donde le dice, alguien me búsquelo y lo ve. Le va a haber enemistad. Contra la mujer y tu simiente y contra la simiente de la mujer. Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces se llama el protoevangelio porque es la primera referencia al Mesías en la Escritura, ¿verdad? Que la simiente de la mujer, que iba a ser el Señor Jesucristo, iba a herir a la serpiente en la cabeza, Satanás, y iba a destruirlo, ¿no? Iba a matarlo. Ahora, Satanás sabía de este asunto, obviamente, y los intentos que sucedieron antes del diluvio de los demonios para pervertir eso y para tratar de que el Mesías no viniera, al presente pues están activando mucho más en este tiempo presente para traer, ya no para impedir que venga el Mesías, porque no lo pudieron hacer y el Señor Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz. Sin embargo, ahora es para traer a su propio Mesías de ellos, ¿verdad? O el Salvador de la tierra, que sería el Anticristo, ¿verdad? Es lo que están buscando hacer. ¿Qué había sucedido antes, verdad? ¿Quiénes son los Nefilim? Vamos a Mateo 24:37, hermanos, si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? 24:37. ¿Es todo lo que dice? Sí, pero se trae de referencia a Génesis 6, del 5 al 8. Entonces, como en los días de Noé. Noé, así será La venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Y luego en el otro versículo el Señor dice, estarán casándose, ¿verdad? ¿Leemos ese pasaje? Pero como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, aparentemente Jesús está hablando de condiciones normales que iban a estar imperando, como todo el tiempo, casándose, dándose en matrimonio, todo eso, hasta que viene el diluvio, y así va a ser la segunda venida de Cristo. Pero lo interesante, hermanos, es que durante toda la vida, desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días, pues es lo que está sucediendo en el mundo. La gente come y bebe y se da en casamiento y se casa y no hay mucha diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia del tiempo de Noé? ¿Qué sucedió en ese tiempo de Noé? Entonces vamos a la Biblia en Génesis capítulo 6 y vamos a leer los versos del 1 al 9 y ahí vamos a ir viendo quiénes son estos Nefilim. Capítulo 6 de Génesis, del 1 al 9. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra todo hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Sí? Ahí tenemos todo lo que vamos a usar, pero vamos a ir parte por parte. Primeramente, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Son Bnei al Elohim.
es en hebreo. Bueno, no está en hebreo, pero está en la transliteración. En hebreo pues sería, pero es la transliteración. Es Ha, ¿no? H-A. Bnei Ha, H-A. Ha Elohim. Eso se traduce como hijos de Dios. Ahora, una de las teorías que la mayoría de los pastores tenemos y que se nos dice en el seminario para no meternos en problemas, ¿verdad? Y no meter a la gente en problemas, es explicarle a la gente quiénes eran hijos de Dios. Entonces se nos dice, los hijos de Dios eran los hijos de Set. ¿Se acuerdan que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero los principales eran Caín y Abel? ¿Verdad? Los primeros que dice ahí. Y luego Caín mata a Abel. Entonces, por decir la simiente que estaba en favor de Dios, que era la de Abel, pues se acabó ahí, y la simiente mala de Caín, de pecado, pues fue asesino, ¿verdad? Y luego más adelante tiene otro hijo, Eva, que dice, se llama Set. Y de ahí se empezaron a llamarse los hombres por el nombre de Dios. Entonces dice, una explicación es que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, de la línea de Abel, ¿verdad? De los que eran buenos, por decir los cristianos, ¿verdad? Y los de la otra línea de Caín eran los mundanos. Entonces, según la Biblia nos dice, está diciendo, nada más era cuando los hijos de Dios, cristianos, por decirlo, veían a las hijas de los no conversos, veían que eran hermosas, pues se casaban y luego tuvieron hijos y todo lo demás. Esa sería la explicación más sencilla, entonces ya no hay mucho más que indagar, ¿sí? Pero en realidad, hermanos, hijos de Dios, la Escritura no usa ese término en el Antiguo Testamento para los hombres, ni para los cristianos, ni para los que están en favor de Dios. Dios nunca llamó a Moisés, a Abraham o a ninguno de ellos hijo de Dios. Ese término, hijos de Dios, Bnei Ha Elohim, se usa en el Antiguo Testamento única y exclusivamente para ángeles, para los ángeles de Dios. No tiene que ver con el humano. Por ejemplo, Génesis 6:2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ahí se usa. Luego en el 4 también, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Alguien busque Job 1:6. Y estas citas que le estoy dando son las únicas en todo el Antiguo Testamento que usa esa frase, hijos de Dios. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Okay? Entonces ahí no está hablando de Moisés, de Abraham, de Isaac, de gente, no está hablando de mortales, está hablando de ángeles, hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Capítulo 2, verso 1 de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Entonces, que es el mismo argumento, ¿no? Y la última cita es Job 38, verso 7, donde dice, cuando Dios le está cuestionando a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto y lo otro? Y ahí habla de cuando estaba creando la tierra. Y le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú? Es todo el argumento. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sí, está hablando aquí de la creación de la tierra, o sea, todavía no existía la tierra, no estaba existiendo, pero no había hombres, no había creado Dios al hombre. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios que se regocijaban cuando la tierra estaba siendo creada? Pues eran los ángeles. Entonces, hijos de Dios, ese término es nada más para ángeles. Entonces ahí nos metemos en un problema, porque si son ángeles, la Biblia nos está diciendo que los ángeles, hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres y tuvieron relaciones con ellas y tuvieron hijos.
¿verdad? Entonces ahí ya nos metemos en un problema grave. Ahora, también, verso 3. También en alguna parte de la Biblia dice que no tienen sexo. Que ahorita vamos a ver eso, bueno. ¿no? Verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora noten cuándo lo dice el Señor. Después de que el verso 2 dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y escogieron entre todas. En sus hojas, no sé, lo tienen todo, pero dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Otra posible traducción dice, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre. Es decir, no voy a dejar que el hombre viva para siempre. Es lo que está diciendo Dios. ¿Por qué razón tiene más sentido eso, hermanos? Porque el espíritu, en este contexto, es el espíritu, es el principio vivificante o el aliento de vida que Dios le da, ¿verdad? Le infunde a todo ser viviente en el momento de darles vida. En Génesis 2:7 dice que formó al hombre del polvo de la tierra y ya estaba completito el hombre con todas sus arterias, venas, todo lo que uno tiene, pero no tenía vida. Y luego dice, sopló Dios aliento de vida en su nariz y vino a ser el hombre un hombre viviente. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí está en Génesis 2:7. El Salmo 104:29 también dice, les quitas el hálito y muere, ¿no? Acuérdense que en algunas predicaciones les he dicho, y podemos comprobarlo, ¿no? Cuando una persona muere, fallece, ¿qué le falta? ¿Verdad? Tiene todo para estar vivo, o sea, todo lo físico ahí está, no se le quitó nada, a menos que hubo un accidente, ¿no? Pero alguien que muere tiene todo completito, todos los fluidos, la sangre, el corazón, todo entero ahí, menos el alma o el espíritu, ¿sí? Ese hálito de vida que le da movimiento y todo lo demás, ya no está, eso es lo que se va. Entonces, cuando se une el material genético de los ángeles, que son eternos, Dios los creó para eternidad, con el ser humano, quizá tratando esos ángeles de que el hombre viviese para siempre. ¿Se acuerdan por qué Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén? Por desobediencia. Pues es una razón, pero hay una razón, para que no viviera para siempre, ¿sí? Porque en medio estaba el árbol de la vida. Y dice, para que no estire su mano y coja del fruto y viva para siempre, los expulsaré. Esa fue la razón de expulsarlos. No fue nada más porque pecaron, sino porque si hubieran tomado el fruto de la vida, pudieran vivir eternamente, pero caídos, o sea, en pecado. Entonces estos ángeles o demonios ya caídos, tratando de ir en contra de lo que Dios quería, ¿verdad? Una de las razones quizá era hacer que el hombre viviese por siempre, tuviese eternidad, que el material genético de ellos, eterno, se juntara con el material genético del hombre, entonces el hombre viviera eternamente, pero caído, en pecado, ¿verdad? Entonces Dios dice, no voy a contender por siempre, le voy a reducir el tiempo de vida, van a ser 120 años y va a morir, ¿sí? Ya no eran los 969 años como Matusalén o los del Antiguo Testamento, sino que dice Dios 120 años y hasta ahí. Entonces no les permite a los ángeles estos de seguir con esa idea. Luego, Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, ¿sí? Gigantes. En hebreo, hermanos, es la palabra nefilim. Puede ser PH o con F, cualquiera de las dos, nefilim. Y esa palabra en hebreo está, que realmente quiere decir, bueno, déjenme ver viendo, nefilim está en plural y viene de una raíz que es nafal, que quiere decir caer, y de ahí que nefilim son los caídos, ¿sí?
los caídos. En nuestra Biblia parece o puede uno interpretar que la Biblia dice había gigantes en la tierra en aquellos días, o sea que ya existían gigantes por alguna causa, y luego y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es como si separaran las dos cosas, ¿sí? Pero no es la traducción correcta del hebreo. Ahí les di, creo, dos otras versiones, la Biblia al Día y la Torre Samat, que traducen de esta forma. Dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra, ¿sí? Torre Samat dice, es de notar que en aquel tiempo había gigantes sobre la tierra, porque después que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y ellas concibieron, salieron a luz estos valientes del tiempo antiguo, héroes famosos. Entonces no está diciendo que por un lado había gigantes y por otro los hijos de Dios tuvieron relaciones, sino que realmente los gigantes eran producto de las relaciones de los ángeles con mujeres humanas. Entonces los Nefilim, hermanos, eran la progenie de la unión de los ángeles caídos con mujeres humanas, ¿sí? Y también los caídos o Nefilim también se le puede llamar a los ángeles porque cayeron, eran ángeles caídos. Bien, hay un historiador romano del tiempo del Señor Jesucristo, bueno, un poquito, creo que es contemporáneo con Jesús, no me acuerdo bien, pero es Flavio Josefo. Él era un historiador, él nunca fue cristiano, él era judío, y él escribió, ahí creo nada más les di la cita, en la Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 0301, es donde viene esta cita. Pero lo que dijo él o lo que dice esa cita es lo siguiente, se las leo. Dice, Flavio Josefo describe parte de la historia de esta manera. Muchos ángeles de Dios se acompañaron con las mujeres y engendraron hijos que resultaron injustos y aborrecedores de todo lo que era bueno, debido a la confianza que tenían en sus propias fuerzas, porque la tradición es que estos hombres hicieron lo que parecían los actos de aquellos a los que los griegos llaman gigantes. Pero Noé estaba muy inquieto por lo que hicieron y se entristeció en su conducta. Les convenció de cambiar sus disposiciones y sus actos para lo mejor, pero al ver que no cedían, sino que eran esclavos de sus perversos placeres, tuvo miedo que lo mataran junto con su esposa y sus hijos y aquellos con quienes estos se habían casado, así que salió de esta tierra. ¿Sí? Eso es lo que dice Josefo. Y era la creencia y lo que se decía en los tiempos de Jesús, ¿sí? Noten que al principio dice, muchos ángeles de Dios se acompañaron con las mujeres. O sea, no era un pensamiento muy extraño, eso era lo que entendían por el hebreo que había sucedido antes del diluvio. ¿Ok? También Enoc, aunque ese es extra bíblico, no está en la Biblia. Enoc sí, pero hay un libro de él que no está. Dice, de acuerdo a Enoc, 200 de estos poderosos ángeles partieron del alto cielo y usaron a las mujeres, entre otras cosas, para extender su prole en el plano de existencia de la humanidad. Hay un hombre que se llama David Flynn, y él hizo una referencia a una Biblia en hebreo, interlineal, hebreo-español, que ofrece una interesante interpretación de Génesis 6:2. En este sentido, dice, cuando la Biblia dice los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿verdad? Flynn interpreta ahí en esa interlineal lo siguiente, dice, los Elohim, o los hijos de Dios, los Elohim Benei, vieron que las hijas de Adán eran extensiones adecuadas, ¿sí? Extensiones adecuadas. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa, hermanos, era que querían encarnarse ellos en este mundo material y podían usar a las mujeres como una extensión para poder hacerlo. Ahora, la objeción bíblica, hermanos, a esta declaración está en Mateo 22:30.
¿Se acuerdan? Donde Jesús dice, ¿Qué? bueno, léanlo por favor, alguien, 22:30 de Mateo. Que no, en el cielo no va a haber nada, ni tener esposo, ni nada. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo. ¿Ok? Ahora, noten, no está diciendo que no puedan engendrar. No dice eso, está diciendo que no se van a casar, que no van a tener un interés sexual entre ellos, pero no está diciendo que no puedan engendrar. ¿Se fijan? ¿O no lo ven ahí? Sí, lo que te iba a preguntar, porque si son espíritus, ¿cómo pueden? Bueno, Jesús está diciendo no se van a casar ni se van a dar en casamiento, pero eso no significa que no puedan engendrar, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que quiere permanecer soltero toda su vida, un hombre o una mujer, hoy en día, pues no se da en casamiento, no se casa ni nada, no quiere hacerlo, pero eso no quiere decir que no pueda engendrar, sí puede hacerlo. Si quisiera, sí lo puede hacer. ¿Me explico? Los ángeles, entonces, primero, el argumento es, no está diciendo directamente el Señor que no puedan engendrar, está diciendo que no se van a casar. Son dos cosas distintas. Luego, si comparamos Marcos 12:25, alguien tenga Marcos 12:25 y Lucas 20:34-36, otra persona. Marcos 12:25, ¿alguien lo tiene? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ahí está hablando del ser humano, ¿verdad? Dice, cuando resucitemos, no nos vamos a casar ni dar en casamiento, vamos a ser como los ángeles en el cielo, ¿sí? Y luego Lucas 20:34-36. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Hasta ahí va, yo lo demás no es necesario. ¿Hasta dónde leyó? En el 38. No, pues se pasó. El 36 nada más. Que llega hasta el 40. Entonces, en esas dos citas está hablando del ser humano. Ahora hay algo interesante ahí. Note, cuando resucitemos con un cuerpo nuevo, ¿verdad? Vamos a seguir conservando nuestra identidad. Yo voy a seguir siendo hombre y las mujeres van a seguir siendo mujeres, ¿sí? Sin embargo, no va a haber casamiento, no nos vamos a casar, no va a haber ese interés sexual, pero el potencial sí va a estar ahí. O sea, lo podemos tener como los ángeles todavía. No, aquí no está hablando de que los ángeles no puedan engendrar, está hablando de que no lo hacen, porque no tienen ese interés. Especialmente el verso 36 de Lucas 20, ¿qué dice? Lucas 20:36 nada más. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles ¿Okay? y son Hasta hijos de ahí. Dios. No pueden ya más morir. ¿Sí? Una de las razones de casarse y tener hijos es ¿para qué? Para perpetuar la especie, la raza. ¿Sí? Es una de las razones. Cuando ya tenemos vida eterna y no tenemos que perpetuar nada, que ya vivimos eternamente, no hay necesidad de perpetuar la raza. Ya estamos ahí, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se pueda. Nada más quiere decir que no se va a hacer. Van a ser como los ángeles. Entonces, no está diciendo la Escritura de que los ángeles no puedan engendrar, porque ese es uno de los argumentos de decir cómo, ¿verdad?, un ángel puede tener relaciones con una mujer humana.
Ahora, vamos a ver más adelante que el tipo de relación que tenían quizá no era como un hombre y una mujer tienen relaciones para tener hijos, no era en ese sentido, era en otro sentido, pero el resultado es el mismo, es unir, ¿verdad?, una genética con otra, que se da en el momento de la concepción, y en el caso de los ángeles se puede dar de otras maneras que vamos a ver. Pero está diciendo simplemente, ellos tienen, aunque sea algo espiritual, pero tienen un material genético, algo que tienen cuerpo, tienen diferente al de nosotros, pero tiene una consistencia, los ángeles, ¿ok? Vamos viendo los pasajes de Judas 1, 6 al 8. Y ahorita, despuesito de esto, vamos a poner. Antes de Apocalipsis, Judas, capítulo, pues el único, 1, los versos 6 al 8. Sí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y luego el 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Muy bien, entonces noten, hermanos, primero la comparación que hace Judas, que era medio hermano del Señor Jesús, de estos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿verdad? Y está hablando, creemos, por eso de no guardar la dignidad, de los ángeles caídos, de los que cayeron, que debían de tener un estatus, una dignidad que ellos tenían, ¿verdad? Y no la guardaron, cayeron de ella. Abandonaron, dice, su propia morada, ¿ok? Y lo compara con Sodoma y Gomorra. Y luego, no nada más eso, sino dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿A quiénes se refiere? A los ángeles caídos. De la misma forma que los ángeles caídos, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Dios nunca planeó, ¿verdad?, que los ángeles engendraran con los seres humanos, es contra naturaleza. Entonces, ellos fornicaron, fueron en pos de vicios contra naturaleza, dice. Entonces hay esa comparación de que sí sucedió esto de una relación de ángeles de Dios con mujeres humanas. Obviamente en contra de lo especificado por Dios, pero que se podía hacer. Y lo hicieron. ¿Sí? Dice en relación con ese Judas, otra versión dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. La palabra para morada es oiketerión. Terión, creo que sí, ¿verdad? Sí. Oiketerión. Oiketerión. Entonces, hablando de morada, dice, este término griego, oiketerión, es usado por Pablo en 2 Corintios 5:2, para denotar el cuerpo transfigurado dado a los creyentes en el cielo. ¿Alguien lee 2 Corintios 5:2? ¿No? 2 Corintios. Dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué? Habitación celestial, ¿verdad? Está hablando de oiketerión, es el mismo término. Entonces, este autor dice, esto implica que estos ángeles caídos en efecto trataron de extender parte de sí mismos en cuerpos terrenales. Sí, así como nosotros tenemos ahorita un cuerpo terrenal, pero vamos a tener uno celestial. Ellos tenían un celestial, pero querían uno terrenal.
pero eso no les era permitido. A nosotros sí nos va a ser permitido que Dios lo va a transformar. A ellos no les es permitido, pero ellos quisieron hacer eso en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces dice la prestación de extensiones adecuadas. ¿Se acuerdan? Las mujeres. Parece aplicable cuando en la totalidad de los registros antiguos se entiende que los vigilantes, que es otro nombre para los ángeles caídos, querían salir de su propia esfera de existencia para poder entrar en la realidad tridimensional terrestre. Ellos vieron, dice, a las mujeres, o por lo menos su material genético, como parte de la fórmula para llevar a cabo esta tarea. ¿Sí? Ahora, la unión, dice, puede que no haya sido física, pero sí genética. ¿Okay? Los registros antiguos indican que los vigilantes también modificaron animales. Ahora, nada más regresando tantito, ¿verdad? Puede ser que no haya, puede ser que sí, puede ser que no, eso no sabemos. Que la relación que tuvieron ángeles con mujeres haya sido física, como la tiene normalmente un hombre con una mujer. Puede ser. O puede ser que no, que nada más haya sido el tomar su material genético, como hoy en día está sucede en los niños de probeta o inseminación artificial, que ya es posible. Antes no se podía, pero ahora sí. Pero los demonios tenían ese conocimiento. Nosotros pensamos, hermanos, que hoy en día el hombre ha evolucionado y ha avanzado y tiene un gran conocimiento. No es cierto. En el tiempo antes del diluvio tenían un mayor conocimiento que lo que nosotros tenemos hoy en día ahorita. No es posible que, por ejemplo, y lo tenían no porque ellos mismos hayan tenido cabeza, los seres humanos, sino porque estaban interactuando estos demonios. Ellos estaban dándoles conocimiento a cambio de cosas que estaban recibiendo de los humanos. Y les enseñaban en otro libro que vamos a ver más adelante, bueno, no lo dice ahí, pero he leído todo ese libro y ahí habla de cómo intercambiaban conocimiento. Les enseñaban a las mujeres, por ejemplo, acerca de las plantas, de cómo curar, pero también de los hechizos y de cómo hacer todo lo que la brujería hace hoy en día. Conocimiento de los caídos, ¿verdad? Y de diferentes cosas que usaba la humanidad y otras cosas que no les servían, ¿no? No es posible, por ejemplo, hermanos, que en México tengamos el calendario azteca tan famoso, ¿verdad? Y que haya sido de los aztecas, cuando no tenían ni telescopios, ni instrumentos de precisión, ni ninguna cosa. O sea, no es factible que nada más por estar observando hayan hecho un calendario que es perfecto, ¿verdad? Casi hasta en los segundos de lo que dura el año solar, y todos los meses y la luna y cuánta cosa. No es posible. Nadie puede entender hoy en día las edificaciones o las diferentes pirámides, la orientación que tienen perfecta hacia el norte perfecto, apuntando, por ejemplo, a las Pléyades, algunas como las pirámides de Egipto. O sea, el hombre en sí mismo no tenía los medios para tener esos conocimientos. ¿De dónde surgió? Bueno, se los dieron estos caídos, ¿sí? Y estaban mucho más avanzados que nosotros hoy en día. El hombre no ha ido avanzando, se ha hecho más torpe, cada vez más animal cada vez, y se va a hacer más hasta que Cristo venga, ¿verdad? Porque eso es lo que la sociedad está siendo más enajenado el hombre. La ciencia lo enajena más. Bueno, ¿dónde ando? Ya me fui por otro rumbo. La unión, ok, entonces la unión, dice, puede que no haya sido física sino genética, y les digo, a través de darles conocimientos de diferentes cosas, ellos obtenían otras cosas, ¿verdad? Material genético, el poder extenderse y poder vivir en este mundo. Les decía, los registros antiguos indican que los vigilantes también modificaron animales. Hay un libro, hermano, se llama el libro de Jacer, no es parte del canon de las escrituras, sin embargo, la Biblia hace referencia a ese libro. Por ejemplo, Josué 10:13.
Alguien lo busca y 2 de Samuel 1:18, nada más para que vean que hay una referencia al libro de Jacer, que existía y lo tenemos hoy en día todavía, aunque no es parte de la Biblia. Tengo la de 2 de Samuel. Josué 10:13. Sí, no. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ok, entonces nada más ahí lo que quiero que veas es que hace una referencia en la Biblia a un libro de Jacer que no lo tenemos en la Biblia, pero que existía en ese tiempo y ahí está ese. ¿La otra, hermana? 2 de Samuel 1:18 dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Ok, entonces otra referencia. Ahora, ese libro de Jacer existe, lo podemos leer también, está en internet, se lo puedo mandar si quieren. Y en un pasaje, en el capítulo 4, verso 18 de ese libro, dice lo siguiente. También es un relato bíblico, ¿verdad? Pero no está en la escritura. Pero esto es lo que dice el libro de Jacer. Dice, y sus jueces, regidores, son llamados los vigilantes, que les dije el otro término para los hijos de Dios. Y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza, de acuerdo a su escogencia. Y en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahweh o a Jehová. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y Jehová dijo, yo borraré al hombre, al cual he creado de la faz de la tierra, así desde el hombre hasta las aves. Entonces les decía, ese libro habla, no solamente enseñaron, o ellos hacían esa mezcla de sus genes con de mujeres, y luego salían estos híbridos, que eran los gigantes, sino que también mezclas entre animales, lo que Dios había dicho cada uno en su especie, ¿verdad? Pero esto les enseñaron a cómo hacer mezclas. Y eso fue lo que corrompió toda la tierra, ¿verdad? Y por eso Dios dice, mandó el diluvio. Hay otro libro de los jubileos, que tampoco está en la Biblia, es extra bíblico. Ese libro dice, jubileos implica que la mezcla entre especies eventualmente daba lugar a mutaciones entre los seres humanos normales y animales, cuya carne, composición genética, fue corrompida por la actividad presumiblemente a través de un cruce genético de integración. Y la justicia aumentó sobre la tierra, todo hombre corrompió su camino, el hombre y el ganado y las bestias y los pájaros y todo lo que camina sobre la tierra, y todos corrompieron su camino y sus ordenanzas. Sí, y es la razón por qué Dios mandó el diluvio. La Biblia dice, la maldad de los hombres será mucha en la tierra. Pero ¿cómo estamos hoy en día? O sea, ¿hay diferencia? Pero la diferencia en aquel tiempo era que se había corrompido la genética del ser humano y se habían mezclado animales y, bueno, estos habían enseñado a hacer todo eso. Una pregunta dice aquí, ¿por qué los vigilantes se habrían arriesgado a la condenación eterna jugueteando con la creación de Dios de esta manera? Y la respuesta es, dice, existen varias teorías en cuanto al por qué, incluyendo la idea de que la corrupción del ADN antediluviano por los vigilantes fue un esfuerzo para cortar la línea de nacimiento del Mesías. Sí, desde un inicio, hermanos, Satanás ha querido cortar esa línea del nacimiento de Jesús. Hubo un tiempo en el tiempo de los reyes, Primera de Reyes creo, donde casi lo logra. Jezabel mató a todos los que eran hijos de cierta persona y todos ellos traían la línea que después a través de la cual vino el Señor Jesús. Nada más se salvó un niño, Josías, que un sacerdote lo ocultó en el templo.
estaba chiquito, y a ese no lo mató esa Jezabel porque pues, no se dio cuenta, ¿no? Y lo ocultaron. Y luego ese vino a ser rey, fue un buen rey, y de ahí viene la genealogía del Señor Jesús, ¿sí? Pero ahí estuvo a punto Satanás de poder lograrlo. Siempre hubo muchos intentos de matanzas y cuánta cosa para exterminar esa línea. Y una de las razones quizá de estos ángeles caídos era eso, ¿verdad? El corromper. Ellos dice, creo que le puse aquí, esta teoría postula que Satanás entendía el protoevangelio, Génesis 3:15, que nacería un Salvador, la simiente de la mujer que destruiría el poder del ángel caído. Los seguidores de Satanás, por lo tanto, se mezclaron con la raza humana en una conspiración para detener el nacimiento de Cristo. Si el ADN humano podría ser universalmente corrompido o demonizado, ellos razonaron que no nacería un Salvador y la humanidad se perdería para siempre, ¿sí? Y añadido a eso dice, esta es la razón por la cual Dios ordenó a su pueblo mantener una línea de sangre pura y no casarse con otras naciones. Al pueblo de Israel, ¿se acuerda? Le dijo, no te vas a mezclar con ninguna de la raza. No era nada más algo étnico, sino era algo genético, ¿verdad? Por alguna razón lo estaba diciendo Dios. Entonces estamos hablando aquí, hermanos, de transgénesis, que transgénesis quiere decir un organismo alterado cuando se transforman sus genes, cuando se modifican genéticamente, ¿sí? Por ejemplo, hemos oído hoy en día del alimento transgénico, que son semillas y eso mejoradas para que usen menos agua, que sean más grandes y todo eso, ¿no? Entonces, la tecnología en la Tierra ya está en ese punto de poder hacer genéticamente mejorar algún organismo, alguna cosa. Y cuando los caídos hacían tenían esas relaciones, ya sea físicas o genéticas, con las mujeres antediluvianas, y nacían estos gigantes, ¿verdad? Se han encontrado esqueletos, hermanos, de hasta 30 pies de altura. El hombre hoy en día, el normal, son 6 pies, lo que mide uno, ¿verdad? Entonces son 6 veces más arriba. Ahí tenemos una, más o menos, hasta 30 pies de alturas, 25, 23, 19 pies. Arqueológicamente se han encontrado eso, que son antediluvianos. Ahora, los arqueólogos normales han ocultado todo eso por el asunto de la teoría de la evolución, porque no hay explicación para eso. Entonces dicen, antier yo estaba leyendo un libro donde estaban demandando a un instituto, no me acuerdo cuál era, pero por haber destruido un montón de estas pruebas que se encontraron en el Perú, también de gigantes y eso, las destruyeron para que no se viniera abajo el asunto de evolución, que pues que se enseña en todas las universidades y en todos los lugares. Entonces lo ocultan este asunto, pero pues ahí están, esos gigantes, ¿no? Entonces 30 pies de altura, hermanos, antes del diluvio, cuando las condiciones eran óptimas, estos caídos pues operaban sin rival, y con eso en mente podemos entender las construcciones megalíticas, que ahí sí son esas, las pirámides de Egipto, de México, Chichén Itzá, de Perú, Inglaterra. No tenemos el tiempo de meternos en todo eso, hermanos, pero la grúa más grande mundialmente que se tiene en el mundo hoy en día, dice, no puede levantar hay una trave en una parte que se dejó inconclusa, de un megalítico, y esa grúa no la puede levantar. No se explican cómo se pusieron una piedra sobre piedra, las pirámides de Egipto, por ejemplo, las de Machu Picchu aquí en Perú,
que no son labradas, o sea, el corte que tienen, no se ve ningún corte que sea de algo físico. O sea, las sierras de diamante hoy en día que se tienen no hacen ese tipo de corte perfecto, donde cuando unían las piedras no se puede pasar ni un papel entre medio de ellas. Está la unión. Pero quizá estos gigantes, pues sería una respuesta a ello. Se agarran 20 de 30 pies y vamos a subir una cosa. Pero ahí tenemos pues quizá la fuerza física de poder a gente de 30 pies. Ahora, después del diluvio, acuérdense que todo empezó a decaer en el ser humano, se vino, o sea, la edad también, todo eso hasta 80 años ya la puso el Señor. Después hubo gigantes todavía, quizá con una interacción todavía de los vigilantes, pero ya reducidos en tamaño. Pero todavía en los tiempos bíblicos, cuando conquistaron la tierra prometida, había gigantes. Por ejemplo, tenemos a Og, un hombre se llama Og, Deuteronomio 3:11, si alguien lo busca. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Okay. La longitud, hermanos, era 4.5 metros, 4 metros y medio de larga su cama. Entonces ahí se imagina el tamaño de él, ¿no? Y 2 metros de ancho su camita que tenía en ese tiempo. Ahora vean lo que dice el verso 13, lea el verso 13, hermano. Y el resto de Galad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. La tierra de los gigantes, sí, había todavía. Cuando mandaron a los espías, Josué, ¿se acuerdan? Sí. Y vinieron, cuando le dijeron, nosotros parecemos langostas, dice, a la vista de ellos. Pues eran gigantes, ¿no? Cuando David derrota a Goliat, en 1 Samuel 17:4 nos dice, él tenía 3 metros de alto, Goliat. Ya no era de 30, ¿no? Pero ya 3. Y David fue el que acabó con todos los gigantes. Goliat era la última raza ya. Tenía 3 hermanos más. No, 4 hermanos. Más Goliat eran 5 y a todos los exterminó David. Primero Goliat y luego después que fue rey a los demás. Y se acabó la raza de gigantes, ¿verdad? O sea, esa raza. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 6 otra vez. Todavía estamos caminando de los Elohim, perdón, de los Nefilim. 6, versos 5 al 9. Ya lo leí, pero ahí habla de la maldad, era mucha en la tierra, que se arrepiente que va de haber creado el hombre, ¿se acuerdan? Y luego dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego el 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. En el verso 12 de ese mismo pasaje dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sí? Y corrompido, hermanos, significa estar dañado, como en el caso de un animal que por tener un defecto físico no era apto para el sacrificio ofrecido a Dios. Después en Levítico, del Deuteronomio, Dios les dice de los animales que eran aptos. Entonces, cuando ahí usa la palabra corrompido, no está hablando a causa del pecado, de cosas que estaban haciendo, sino está hablando de su carne, estaba corrompida, estaba alterada. Exactamente, estaba, ¿verdad?, corrompida, estaba dañada. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino, o sea, genéticamente no había nadie puro. Luego dice en el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. ¿Sí? Esa palabra perfecto viene del hebreo tamim, que significa entero o sin tacha. No está hablando moralmente, sino está hablando genéticamente. ¿Sí?
Noé no era moralmente perfecto. ¿Qué hizo después de que el arca sentó? Oh, se puso una borrachera buena, ¿verdad? O sea, moralmente no tenía así, muy buena carácter, ¿no? Pero Dios lo escogió porque estaba genéticamente puro, ¿sí? Su genética no había sido alterada. Entonces, como un cordero sin defecto, dice, físicamente puro, sin contaminación. Y es lo que Dios lo encuentra de esa manera. Y entonces a través de él pues mata a todos los demás, se acaba esa corrupción que había genética en la tierra e inicia de nuevo. Por eso el Señor Jesús dijo como en los días de Noé, porque hoy en nuestros días, hermanos, está pasando lo mismo. En siglos anteriores el hombre no tenía la capacidad de hacer esa de entrar al gen y hacer combinaciones, porque no tenía el conocimiento. Pero hoy en día sí se tiene. ¿Sí? Se empezó con un hombre que se llamaba Gregor Mendel en 1860, y él empezó a hacer experimentos con guisantes para establecer las leyes de la herencia. ¿Verdad? Como sin observar las células ni nada, pues él nada más viendo los chícharos y cómo nos daban los frijoles, ¿no? Negro y el pinto y lo que sea. Entonces decía, estableció las leyes de la herencia, un gen recesivo y todo eso habló. Él empezó con todo eso. Luego en 1950 un biólogo de Estados Unidos se llama James Watson y un físico británico, Francis Crick. Ellos propusieron el modelo de la doble hélice del ADN, y esos estudios fueron los que dieron origen a lo que llevó después a decodificar el genoma humano, ¿verdad? Ese estudio empezó en 1990 del genoma y finalizó en el 2005, donde ya tenían completo el descifrado el genoma humano, ¿verdad? Todo nuestro ADN. Entonces, hermanos, hoy en día, en base a esos avances, tenemos términos como el transhumanismo. El transhumanismo está abreviado así como ese logo que ven ahí, una H, un plus, y así, tiene que ver con transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es un movimiento cultural e intelectual, dice, internacional, que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología ampliamente disponible que mejore las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico. ¿Sí? Ellos por lo que van es no tanto en los genes, pero lo que quieren es poner aditamentos que le ayuden al hombre. Ellos dicen, por ejemplo, los lentes es transhumanismo, porque los lentes no son humanos, no nacemos con ellos, ¿verdad? Nos los ponen para poder mirar mejor. Y luego los aparatos del oído, ahorita, bueno, están experimentando con eso, un lente para ciegos que se conecta directamente a la corteza visual atrás para poder que miren. Los que tienen pies artificiales o manos artificiales, todo lo que sea tecnológico, unirlo con el ser humano. Ese es el transhumanismo, ¿sí? Pero tenemos otro término que es la hibridación. Hibridación. Y en la hibridación, ahí, hermanos, tengo un documento en Word. De aquí les voy a dar una parte, pero si me piden eso, se los puedo mandar también todo el documento sobre hibridación. No está muy largo. Dice aquí, esencialmente se puede decir que los híbridos de humano y animal son la mezcla de células o material genético de humanos y animales. Esto se consigue transfiriendo el núcleo de una célula humana adulta, por ejemplo, de la piel, a un óvulo de animal. En este caso, el embrión quimérico resultante tiene una mezcla del ADN del animal y del individuo humano. A este tipo de embrión se le denominaría verdadera quimera. Igualmente se puede fertilizar un óvulo humano con esperma de animal o viceversa.
A los embriones así generados se les denomina verdaderos híbridos y finalmente se pueden formar embriones humanos transgénicos, es decir, embriones humanos a los que se les ha transferido algún gen animal. ¿Sí? Y eso ya lo están haciendo hoy en día. Hay fotos, esas no son, esta al menos no es fabricada, es real. ¿Verdad? Se dice que la creación de quimeras embrionarias son útiles para encontrar nuevos tratamientos para enfermedades que hoy son incurables. Esa es la razón que dicen que están haciendo eso los científicos, ¿sí? El único país, hermanos, que cuenta con una legislación específica que autoriza la creación de híbridos entre el humano animal y animal es Gran Bretaña. Dice, antes de que la ley fuera específicamente aprobada por el Parlamento británico, ya 2 equipos ingleses, uno de la Universidad de Newcastle, dirigido por Lyle Armstrong, y otro del King's College de Londres, dirigido por Stephen Minger, habían iniciado experimentos para la consecución de híbridos humanos y según comenta Lyle Armstrong, ellos lo han conseguido. ¿Ok? Ese es un ratón, si lo ven ahí, que tiene, parece una oreja, lo otro. Ok, entonces los científicos dicen han creado más de 150 embriones híbridos humano-animales. Una mezcla, ahí tenemos, si pasas el otro, ¿no? Ese es de un cerdo y un humano, es un embrión. Han hecho eso en los laboratorios británicos. Dice, los híbridos se han producido en secreto durante los últimos 3 años, y estamos hablando del 2013 aquí, que ahorita ya son muchos años más, por investigadores que buscan posibles curas para una amplia gama de enfermedades. Dice, es indudable que para gran parte de estos profesionales lo fundamental son sus intereses científicos al margen de la valoración ética de sus experiencias. Son de los que piensan que en la ciencia las cosas se deben hacer si se pueden hacer. O sea, no les interesa si se mata un ser vivo o sea un embrión humano, pero pueden experimentar con él, hacer lo que quieran, dice, en aras de la ciencia, ¿no? Si se puede hacer eso, lo vamos a hacer. Por ejemplo, el profesor de Oxford, de la Universidad de Oxford, Julian Savulescu, dice, no solo tenemos una obligación moral, fíjense cómo habla, ¿no? No solamente tenemos una obligación moral, dice, de diseñar estas personas, sino que también los embriones que no cumplan con ciertas mejoras genéticas en el futuro, no se debe permitir que vivan. Ahorita está ya instalado desde hace años, hermanos, en psicología hay una así como los cuadros de decisiones para computadora. Es un cuadro de decisión para ver si se aborta a un niño o no. Y lo que el psicólogo hace, según, viene una persona, por ejemplo, que fue a exámenes y ahorita pues hacen examen de líquido amniótico, de esto y lo otro. Si el niño viene mal o tiene algún posible problema de mongolismo de esos tipos, entonces le dan la opción a las madres de abortar. Entonces lo tengo ahí en el estudio de cómo se debe aconsejar a esa gente, y son cuadros de decisiones, ¿verdad? Su hijo tiene esta enfermedad, ¿verdad? Entonces es posible que puedan soportar emocionalmente la carga y económicamente y todo eso, sí o no, ¿verdad? Si es sí, pues vamos a otro nivel de decisión. Si es no, es aconsejar abortar. Y así, ¿verdad? Se va dando. Por eso dice aquí este profesor de Oxford, dice, no solo tenemos una obligación moral de diseñar estas personas. Hoy en día pueden diseñar, quiero un niño, no quiero niña, quiero un niño y que tenga ojos así, entonces se puede diseñar si paga lo suficiente, ¿no? O hay la capacidad para hacer eso. Pero también dice, si viene un embrión que tiene algún problemita o no lo quiero de esa manera, entonces me deshago de él. ¿Okay? Dice, el doctor Richard Seed, un físico de Chicago, fue más allá.
advirtiendo que cualquiera que tenga planes de interponerse en el camino de este sueño, era mejor que repensara su posición. Y literalmente dice esto este hombre, dice, vamos a ser dioses y punto. Dice, si no te gusta, quítate del camino, no tienes que contribuir, no tienes que participar, pero si vas a interferir conmigo, vas a tener problemas, habrá guerras. ¿Sí? O sea, están determinados a hacer del hombre un superhombre e irlo modificando ahora genéticamente y ir desechando, ¿verdad?, lo que no sirve. La Academia de Ciencias Médicas, un organismo científico que más recientemente se unió a la Academia Británica, dice la Real Academia de Ingeniería de la Sociedad Real, se unieron para elaborar un estudio conjunto en 2012 titulado La mejora humana y el futuro del trabajo, en donde se documenta la alarmante tendencia dirigida a mejorar los seres humanos tanto cognitiva como físicamente. Secretamente, dice, se está teniendo lugar un moderno programa de reproducción y de hibridación, que veíamos aquí, extraterrestre de los seres humanos. Algo similar a lo que hicieron los antiguos vigilantes o hijos de Dios caídos. Por muy absurdo que parezca, hermanos, un creciente número de estudios basándose en evidencia física acumulativa y pruebas de testigos oculares están llegando a esta conclusión de que se están dando hibridaciones, ya no de humano con animal, humano-humano, sino extraterrestres con humanos. Hay algunos, no se sabe a ciencia cierta, pero países que a nivel de gobierno hay contacto ya con, pues ellos llaman extraterrestres, en realidad son demonios, y que están trabajando en laboratorio y haciendo este tipo de cruzas, ¿no? Este hombre, David Jacobs, es un doctor, tiene un doctorado, en un libro se llama Vida Secreta, de primera mano, relatos documentados de abducciones. Él dice, combina métodos científicos y de investigación para analizar los relatos de docenas de secuestrados, incluyendo más de 300 historias corroboradas independientemente de tales experiencias, describiendo en inquietante detalle la reproducción de los procedimientos que los secuestrados afirman que fueron administrados por pequeños seres extraterrestres, que serían demonios. ¿Sí? La profundamente inquietante conclusión de Jacobs, dice, fue paralela a la de Vallée, otro investigador, y otros, que los extraterrestres están llevando a cabo complejos experimentos reproductivos que implican la concepción, la gestación, la hibridación y la integración en la Tierra de seres híbridos extraterrestres. Lo que era antes ciencia ficción, ¿verdad? Estos hombres lo han estudiado científicamente, han visto personas que les ha sucedido esa experiencia y no nada más la escuchan, pero tienen maneras de medir y de ver si es verdad o no, de gente mujeres que dicen, pues las han llevado a un tipo de laboratorio y hacen un tipo de experimento, les introducen ¿cómo se dice? Como si fuera ¿Un embrión? No un embrión, sino las fecundan, pues, pero genéticamente y luego como a 3 meses, dice, las llevan otra vez, sacan el embrión. Hay médicos o gente, ¿verdad?, que han ido a médicos y dices que pues está embarazada, y luego 3 meses después ya no está embarazada, ya no tiene nada, ¿verdad? Y no saben qué pasó o cómo sucedió. Los médicos le llaman, tienen un término, no me acuerdo cuál es, pero que a veces sucede así. Pero aquí estamos descubriendo que, ¿verdad?, que quizás sí lo están haciendo. Ahora, la mujer en sí no se da cuenta de nada. Ella piensa que está en su cama y no hay problema, pero hay esas abducciones que están investigando. Dice, eventos que se desarrollaron en la última década auguran un futuro cercano en el que influencias extraterrestres dirigidas por un hombre de inusual inteligencia llegarán a la Tierra como campeones de una nueva del Evangelio. O sea, para traer así como Jesús trajo buenas nuevas, ellos van a traer buenas nuevas, pero pues va a ser el anticristo, ¿sí?
Así como Jesucristo fue simiente de la mujer, Génesis 3:15, el anticristo será simiente de la serpiente. Hay un sacerdote, Ludovicus María, me llamó la atención uno de sus apellidos, es Sinistrari, como de siniestro, ¿no? Sinistrari de ameno. Pero fíjense, él escribió, hermano, él vivió y escribió de 1622 a 1701, hace 3 siglos, 4 siglos. Y él escribió esto, dice, argumentó cómo la venida del anticristo representaría la hibridación biológica de los demonios con los seres humanos. Para los teólogos y los filósofos, escribió, es un hecho que a partir de la cópula de los humanos con el demonio, el anticristo ha de nacer. Por tanto, como Jesucristo era la simiente de la mujer, el hombre de pecado será la simiente de la serpiente. Cuando la Biblia usa ya en Génesis 3:15 que dice la simiente tuya, ¿verdad? va a vencer, ¿cómo dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente y la simiente suya. Ajá. Cuando la palabra simiente que usa, simiente, pues es mentiroso. Si no me equivoco, la palabra en hebreo es Ezra, ¿no? Creo que es así, sí, si me equivoco, luego les mando a decir que, pero tiene una Z, pero no creo si es Ezra. Pero esa palabra en griego significa, ¿cómo se llama? Semen, no es espermatozoide, pero es semen. Entonces, cuando habla simiente, está hablando de semen, no está hablando de, obviamente no es el semen que produce, pero está hablando que el semen de la mujer va a vencer el semen de la serpiente. ¿Sí? Entonces, no es algo etérico, es algo físico. Entonces, el anticristo, pues es el que va a ser el resultado. Dice, otras autoridades del Vaticano han afirmado que los extraterrestres en realidad podrían expresar la gloria de Dios mejor que nosotros los humanos, incluso conduciendo a la humanidad a la veneración o a venerarlos como dioses. Déjenme ver cuánto nos falta porque 10 minutos. Bueno, vamos rápido y luego va a haber tiempo todavía de me voy rápido en esto, ¿ok? Dice, el padre Domenico Grasso no solo pensaba que estos seres estarían muy por delante de nosotros en la ciencia y otros campos relacionados, pero que su versión de la salvación puede estar basada en un Salvador que no sea Jesús, incluso un miembro mesiánico de su propia raza, un extraterrestre, un demonio. Incluso el catecismo de la Iglesia Católica, el aprobado para este tiempo, lo aprobaron en el 94, en una sección que se llama la 675, lo pueden consultar ustedes, dice lo siguiente: antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica, deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿Cuál va a ser esa prueba final? Dice, la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de la iniquidad en la forma de un engaño religioso, ofreciendo a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. ¿Sí? El supremo engaño, hermano, religioso que viene, ¿verdad?, es el del anticristo, que es un pseudo-mesianismo o un pseudo-mesías por el cual el hombre pues se glorifica a sí mismo en lugar de glorificar a Dios. Los astrónomos de la que vimos al inicio del Vaticano, ¿verdad?, están buscando tener esa interacción y quizá ya la lograron, ya la tienen, ¿verdad? Eso fue en el 2013, el 2012 cuando se hizo estas entrevistas. En el 2013 se publicó el libro y de ahí hasta entonces pues no sabemos qué ha pasado. Pero cuando ellos a través de buscar contacto, ¿verdad?, lo logren y presenten o revelen a la sociedad que aquí están entre nosotros ya extraterrestres, ya en una forma oculta sino abiertamente,
¿verdad? Pues los creyentes vamos a darnos cuenta de es un engaño, ¿verdad? No son superhéroes, no son los que nos van a salvar, no son el Mesías, o sea, es el anticristo. Espero que no estemos ya para entonces aquí, ¿verdad? Que el Señor nos lleve en el rapto, pero a lo mejor nos toca todavía que anuncien, ¿no? Y aquí ya están los extraterrestres. Entonces serán necesarias, hermanos, señales, dicen 2 Tesalonicenses 2:8 al 9, que se presentará este ser con señales y prodigios. Segunda Tesalonicenses, ¿qué les dije? 2:8 y 9. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se ha preguntado alguna vez, hermano, hermana, cómo es que el anticristo va a lograr que millones y millones de fanáticos musulmanes, por ejemplo, den su anuencia para que los judíos quiten lo que se llama ahorita la mezquita de Omar, que para los musulmanes es un lugar sagrado, y construyan ahí el templo de nuevo para sus sacrificios? ¿Cómo creen que lo van a lograr? O sea, hoy en día se desata una guerra. Si los judíos siempre han querido ese lugar, pero los musulmanes están posesionados de ahí. Y si lo intentan, pues se desata ahí una guerra tremenda, ¿no? ¿Cómo lo va a lograr el anticristo? Bueno, dice la Escritura, con poder y señales y prodigios mentirosos. Él va a venir como un Dios haciendo milagros, haciendo cosas grandes, haciendo como en la nueva era, ¿verdad? De un extraterrestre que viene y que trae la solución, y todos se van a unir en favor de ese nuevo líder. Y entonces él va a dictar nuevas leyes, nuevas cosas. Ya no va a imperar la religión que nosotros conocemos hasta hoy en día, va a ser otra distinta, donde él va a ser adorado. Y esa es la forma en que lo va a lograr. No hay otra manera, ¿verdad? Entonces se necesitan señales y prodigios mentirosos, celestiales, para que ese cambio suceda. En la última década, dice, especialmente el Vaticano ha incrementado su producción de estudios de ciencia destinados a desarrollar una posición eclesiástica para la divulgación de inteligencia extraterrestre. Esto no les voy a leer. Hicieron en 2009 una convocatoria y se titulaba no nada más del Vaticano, sino de científicos de todo el mundo, y era para evaluar el origen de la vida, sus precursores materiales, la evolución de la vida en la Tierra, sus perspectivas de futuro dentro y fuera de la Tierra y la aparición de vida en otro lugar. Ese era el tema. Y luego, 3 meses después, en enero del 2010, la Sociedad Real y la Academia Nacional de Ciencias del Reino Unido, la comunidad de la NASA, la Agencia Espacial Europea y las oficinas de las Naciones Unidas en Asuntos del Espacio, ellos se juntaron ahora, ellos dicen, para discutir lo siguiente: la detección de vida extraterrestre y las consecuencias para la ciencia y la sociedad. Eso fue en 2010. ¿Sí? Un hombre que se llama Martin Rees de Inglaterra, de la Sociedad Real de Inglaterra, es astrónomo, y otros oradores, dicen, en ese tiempo se refirieron a las abrumadoras pruebas y a pruebas sin precedentes para significar lo cerca que estamos de hacer una irrefutable divulgación de la vida extraterrestre. Nos están preparando para el gran engaño. Y el engaño es, hermanos, que una raza alienígena salvadora de la humanidad y del planeta se acerca, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos que son demonios. Hay otra cita ahí de un profesor, Tansel Nitti. Él explicó, dice, en un documento doctrinal del Vaticano, cómo al entrar en contacto abierto con esos extraterrestres altamente avanzados, la Iglesia tiene que concluir que nuestra comprensión de la revelación hasta este momento ha sido muy imprecisa y ambigua.
Pero no todo está perdido, dice, ya que una nueva y mejorada revelación religiosa basada en la información obtenida de otro mundo está acercándose. Esto implicará a un extraño Dios extraterrestre, de acuerdo a la profecía, y que será representado por un sacerdocio asentado en Roma. Cristo dice, debe nacer de nuevo, dice este hombre. Debe ser reencarnado en un mundo que se ha vuelto muy diferente de aquel en el que él vivió. Entonces está hablando pues del anticristo, ¿sí? Bueno, conclusión, hermanos, al fin. En conclusión, dice, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, hermanos, nos ha sido dado para que sepamos de antemano lo que va a suceder en esta tierra, de los acontecimientos finales. Para que sepamos también, sin lugar a dudas, del triunfo del bien sobre el mal. ¿Sí? Estos acontecimientos tan impactantes de nuestro tiempo, somos incapaces de revertirlos. No podemos nosotros a ningún nivel, ¿verdad?, poder revertir lo que están haciendo. No podemos parar la genética, los experimentos que están haciendo, extraterrestres que están haciendo experimentos. No podemos impedir nada de eso. ¿Por qué se nos da a conocer todo eso? Bueno, así como se nos dio a conocer sobre el libro de Apocalipsis, para que, yo creo, hermanos, para dos cosas. Número uno, para que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, según Efesios 5:11. En otras palabras, que no nos envuelvan en ese asunto, ahorita en internet, de ver extraterrestres y de creer que están dando un mensaje, o de noticias científicas que digan, ¿verdad? O sea, no es que no les creamos, es que no se deje uno envolver y pensar que es cierto, que nos van a venir a salvar, que son alguien que sabe más que, ¿verdad?, y que en realidad Jesucristo pues era un extraterrestre, no era lo que la Biblia nos ha dicho que era siempre. Primero es para que no participemos en ello, no caigamos en ello. Segundo, para que tengamos ánimo y esperanza. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 13:11, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sí, cuando veamos estas cosas decimos, sí, está difícil y todo lo que está pasando, pero eso me confirma que el fin está más cerca y que el Señor viene pronto. Y si tenemos salvación, pues eso debe darnos esperanza y ánimo. Y el pasaje de Romanos 13, hermanos, ¿se los apunté ahí en la hoja? Sí. Romanos 13, 12 al 14. ¿Pero está todo el texto o nada más? No. Ok, si quieren búsquenlo en la Biblia, entonces Romanos 13, 12 al 14. Bueno, yo se los leo. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.